tienes la historia de O'Higgins, que O'Higgins siempre ha sido considerado una persona muy anticlerical. O sea, él tenía una relación muy tirante con la iglesia. Y que tiene que ver con su infancia, porque él era hijo natural. Entonces era el guacho O'Higgins. Hay una distancia importante. Entonces la iglesia siempre lo despreció. Los curas este era hijo de segunda categoría. Esa es la razón por la cual O'Higgins siempre fue muy cercano a los mapuches. Claro. O'Higgins tenía y además de logias anticlericales. Y después es parte de la logia, pero cuando era niño, él era muy amigo del hijo de un cacique, pero que tenía... Era prácticamente dueño de lo que hoy día es la región de Ñuble, Biobío y la Araucanía. ¿Ya? Que lo trataba como un hijo. Y de hecho, este amigo termina siendo parte del Ejército Libertador. Está a cargo de las tropas mapuche durante el cruce de los Andes. Se me olvidó el nombre, así que voy a estar en mi cabeza pensando para acordarme de este personaje. No se entiende la historia. Entonces era un personaje que siempre tuvo mucho desprecio por los curas. Pero y que en su muerte pidiera que lo vistieran como franciscano es muy raro. ¿Qué hay ahí? Raro. Una mentira, perdón, es como... Yo creo que como una mentira. Yo creo que ese y la reunión de Guayaquil entre San Martín y Bolívar, que también lo deberíamos hablar en un rato más, son como misterios sin resolver de la historia. Ahora, me gustaría hacerles una propuesta a ustedes. Yo creo que deberíamos hacer... Así somos, debería comenzar una cruzada. Deberíamos ser como los gringos. Los gringos, los norteamericanos, básicamente no se hacen problemas con el padre de la patria y tienen los padres fundadores. Exacto. Claro. Están tallados en esta piedra clásica, ¿cierto? Exactamente. Y en Chile, en rigor, nosotros tenemos padres fundadores, no tenemos un padre de la patria. Tenemos una serie de personajes que son súper importantes, que es Carrera y O'Higgins, que son, digamos, los más emblemáticos, pero también tienes Javiera Carrera, que era la hermana mayor de los Carrera, pero power, pues super power. También tienes a José de San Martín. Entonces, ¿y por qué se quiere sentar en una figura lo del padre de la patria? Porque suena un poco ridículo. Uno entiende que para lograr independencia es un trabajo en equipo, porque un solo hombre no puede hacer tanta diferencia. Lo inventó don Benjamín Vicuña Maquena en 1860. A ver, O'Higgins es exiliado en 1823. Y se va, se autoexilia. Él abdica como director supremo en esa fecha, exactamente, ¿cierto? abdica y se va al Perú. Escribe como 1000 cartas pidiendo su regreso, nunca lo pescan. Y O'Higgins es literalmente borrado de los libros de historia hasta 1860. No se hablaba de O'Higgins, además que tenía un apellido que no era chileno. Después en 1833 entra Diego Portales, y a Diego Portales le gustaba más la figura de Carrera, entonces establece la figura de Carrera. Y en 1860, 60, 67, no me recuerdo, pero en esa década, Benjamín Vicuña Maquena escribe un libro que se llama De los hechos de don Bernardo O'Higgins y Riquelme, y él le pone el título de padre de la patria y lo trae de vuelta. Y la simpatía que... pero es pura informalidad. Pura informalidad. Como puro marketing. Como amigo. Y además el ejército lo toma porque encontraban que era una figura mucho más acorde con ellos. Y básicamente asumen la idea de que ya es el padre del ejército, el comandante supremo, y además el padre de la patria. Y ahí Benjamín Vicuña inventa la idea del padre de la patria. Pero hasta 1860, si bien la figura de Carrera era muy importante, todo el proceso de la independencia estaba considerado como una cuestión colectiva, si finalmente una cuestión colectiva. Exactamente. Pero si nos vamos a... Muy breve, Monti. Si nos vamos a este reglamento constitucional que yo te hablaba antes del corte, ¿cierto? Del gobierno de José Miguel Carrera. Que es el primero, básicamente. Uno puede entender, claro, que es el primero. Uno puede entender que ahí es cuando por primera vez se empieza a hablar de Chile como un país y no como una provincia. Como una nación soberana. Cuando es primera vez que en el fondo se dice que el poder va a ser parte del pueblo y que desde España tienen que aceptar justamente ese poder y las reglas que el pueblo empiece a implementar. Sí. Uno podría leer entre líneas, a pesar de que no está escrito textual, que es la primera idea de independencia fuerte, justamente. Absolutamente, y por ese sentido es tan fuerte la figura Carrera, porque el primero que dice, golpea la mesa y dice, ya, ¿qué? Y provoca la reacción de las tropas del Imperio Español, que finalmente reenvía... a pesar de que igual respetaba justamente a Rey o a España y decía, nosotros vamos a tener el poder. Pero ¿por qué no se le da la importancia Carrera, mira,
¿Qué califica? Es que yo siento, mira, te lo digo de buen chileno. Sí. Siento que Carrera hizo el trabajo como más sucio, fue el primero de las ideas, y O'Higgins me pueden venir a tirar las patas en la noche, O'Higgins como que estaba ahí para la firma. De un Chile independiente. ¿Por qué no se le da ese rol principal a Carrera? Porque después de 1860 la figura de O'Higgins comenzó a crecer mucho y comenzó a opacar a la figura de Carrera. Y le empezó a robar protagonismo histórico, porque efectivamente todo lo que tú dices de Carrera, que es cierto, comienza con una deconstrucción histórica ya a finales entre los 70 y los 80, cuando empiezan a decir, oye, ¿sabéis qué? En rigor, Carrera lo hizo todo antes. Y además influye mucho lo que ocurre en 1870 en dictadura, que Pinochet se identifica con O'Higgins, sí, y se cree O'Higgins. De hecho, se autonombra con el mismo cargo de O'Higgins. Y hay algunos cercanos a Pinochet que dicen que Pinochet derechamente se creía O'Higgins. De hecho, su héroe son O'Higgins y Napoleón. Exactamente, por eso buscaba la piocha, la primera bandera. Tenía una fijación muy parecida a la que tenía Franco también y la que tenía Hitler con los... O sea, le queda poco O'Higgins, parece, como para los fantasmas de Pinochet. Es parte de los fantasmas. ¿Está que lo van a cambiar? Es parte de los fantasmas. Absolutamente. O'Higgins es uno de los fantasmas de Pinochet, más allá del libro en cuestión. Pero efectivamente, claro, tú empiezas a revisar la historia y tienes la primera Junta Nacional de Gobierno, que lo dijimos hace un rato, fue una suerte de te cuidamos la casa. Claro. El primero que golpea y dice, no, Chile es un país independiente y tiene que ser soberano, y que gatilla todo lo que es la reconquista, es Carrera. O'Higgins estaba retirado en su... ¿Qué califica? Estaba retirado en su finca en Chillán y comenzó una carrera política como diputado, bueno, era delegado de Concepción. Y ahí comienza, y en el fondo O'Higgins reacciona a lo de Carrera, y él quiere unirse a Carrera. Claro. Y él trata de ser parte de... Pero los Carrera tienen un desprecio bien especial, bien curioso por O'Higgins. Lo consideraban... Era bien clasista. Los Carrera hablaban de O'Higgins como un gordo, como un pelirrojo, como el guacho. Entonces el tema ahí hay una cuestión de lucha de clases bien potente, de que se habla poco. Sí. Había muy propio de la época. La familia Carrera era una familia muy poderosa y muy tradicional. O'Higgins además era el hijo ilegítimo del rey del ex virrey de Perú. Era el guacho, como se decía en eso. Era el guacho, tenía rasgos físicos no del todo agraciados. Entonces hubo un desprecio a la figura de O'Higgins. Y en O'Higgins crece un resentimiento muy potente. Yo creo que O'Higgins es el gran resentido de Chile, y parte de su potencia, porque no era un gran militar, pero era súper valiente. Era el tipo que iba a la pero su carburante es el enojo, entonces. La fuerza del enojo, la fuerza del lado oscuro de la fuerza. Pancho, qué buena esa analogía que hiciste con respecto a Juego de Tronos, una serie súper popular, yo creo que mucha gente la vio. Y si nos contaran la historia como con esa dinámica de entender los roles, como en una batalla, en una guerra, cuando se lucha por un fin común, y lo vemos hasta el día de hoy en la política, cuando de pronto hay adversarios, pero después los adversarios se unen por un fin común, porque al final los dos van a salir ganando igual. Y después se traicionan. Después se traicionan, después se dan la mano. Eso lo vemos hasta el día de hoy. Ahora, esta eterna rivalidad de la que se habla entre O'Higgins con los Carrera, como decías tú, con esto de clasismo, ellos finalmente deciden unir como su ánimo patriota y enfrentarse con las fuerzas realistas de Mariano Osorio, ¿cierto? Que ellos deciden, ya, dejemos la rivalidad de lado, en la batalla que ellos mismos se enfrentaron en 1814, ¿cierto? En las Tres Acequias. Cuando llega Osorio, aparece un enemigo común. Eso, a ese punto quería llegar, porque esta rivalidad vemos que en un minuto logra unirse. Sí. ¿Y qué surge de esa unión? Surge, lo que gatilla esa unión es básicamente el contraataque chileno a la reconquista, y básicamente es... tenemos un enemigo común, tenemos una finalidad más grande que nuestras propias diferencias políticas, morales, religiosas y sociales. Sí. Pero también comienza un tira y afloja entre que Carrera le prometía tropas a O'Higgins, no le entregaba las tropas y lo dejaba solo. Entonces, y ahí aparece nuevamente la figura de San Martín. Después del desastre de Rancagua,
unos se van al exilio a Estados Unidos, en el caso de Carrera, O'Higgins se va al otro lado de la cordillera y se reencuentra con San Martín, su compañero de logia, en la logia lautarina en Londres, mira, 15 años antes, y comienza y se une a este proyecto continental, que es básicamente... que es el plan Maitland, que lo tenía, que es ideado por un general escocés, y que lo toma San Martín, que él decía que la manera de liberar América era básicamente tomarse el Perú, que era básicamente el virreinato del Perú era lo más importante. Lo más importante. Entonces, y la forma era invadiendo Chile. Entonces se crea el ejército de los Andes a cargo de San Martín y O'Higgins. Ellos cruzan los Andes en 1817, batalla de Chacabuco, batalla de Maipú, liberan Chile, pero básicamente es como una escala, porque en el fondo se libera Chile para ocupar los puertos chilenos para construir la escuadra libertadora, donde contratan a Cochrane, van a Lima y se libera Lima, mientras el otro flanco de la logia lautarina hacía lo propio en Caracas, Bogotá, en el norte del continente. Entonces se crean dos flancos. Y mientras tanto Carrera no estaba dispuesto a vender su plan a unir el plan de liberar Chile a una suerte de... Mira, en términos contemporáneos sería un plan globalista, es básicamente crear un gobierno común. Carrera quería Chile para los chilenos. Claro. ¿No? Ahora, hubiera resultado, así como ya, o sea, digamos que acá, que de cierta manera, incluso por sobre Simón Bolívar, esta idea globalista de juntar, digamos, el continente o la parte baja, digamos, de Latinoamérica como una sola potencia, digamos. Bueno, ¿Tú crees que eso haya sido posible? Porque las idiosincrasias son muy distintas. Son muy distintas, curiosamente, por pequeñas diferencias de frontera, a diferencia de ciertos países europeos, si tuviera que contar Francia-Bélgica, por ejemplo. Que son lo mismo. Exacto. Entonces, ¿acá eso se hubiera podido llegar a ser posible? Yo creo que no, y creo que la respuesta la da lo que ocurre en el norte del continente, porque básicamente Simón Bolívar y Sucre unen lo que es Venezuela, Colombia, Panamá, Ecuador y el norte de Perú en lo que se llamó la Gran Colombia, que era un solo país federal enorme. Que duró poquito igual. 1823, 1829, porque básicamente las rencillas internas echaron para abajo. Y entre el avance, porque la Gran Colombia cuando se funda comienza a crecer hacia abajo, hacia el sur, y San Martín como un embudo. Le empieza a dar susto esto y dice, nosotros tenemos que reaccionar, porque básicamente si no Bolívar se va a tomar todo el continente. No, perdiendo. Entonces él planteaba la unión de lo que es Uruguay, bueno, era Uruguay y las Provincias Unidas del Río de la Plata, que es básicamente Uruguay y Argentina, Chile, el sur de Perú, y el Alto Perú, que es el actual Bolivia, también en una suerte de país federado al cual se le dio el nombre de Gran Andinia por la cordillera de los Andes, que era como el término, que después eso se termina convirtiendo en una teoría antisemita en la década de los 70, pero esa es otra historia, o el nombre por lo menos. Y el plan de San Martín pudo haber funcionado, pero en el fondo fue una idea nomás, no quedó en nada. O no sabemos, porque lo que ocurre en 1823 es que se junta San Martín con Bolívar en Guayaquil, en Ecuador. Se reúnen durante 90 minutos, conversan. Nunca se ha sabido que hablaron. Lo que sí se sabe pero las cosas quedaron como están ahora. Lo que sí se sabe es que después San Martín le entrega el mando de su ejército a Bolívar y él se autoexilia. Y es Bolívar quien termina liberando el Alto Perú, y por eso se llama Bolivia, y se arma la actual división geopolítica de América. Ya vamos a entrar... Pero es buena tu pregunta, porque recordemos que todo el plan que básicamente es la idea de Francisco de Miranda, que más adelante vamos a hablar de la figura de él, era replicar lo que estaban haciendo, lo que se hizo en Estados Unidos. Porque Estados Unidos, recordemos, no es un país. No. Estados Unidos son muchos países juntos. O sea, por eso Texas es tan distinto a California, es tan distinto a Nueva York. Porque en rigor es como la Unión Europea, Estados Unidos.